Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte qué es lo que está pasando con los mercados y con las compañías en estos momentos. Como sabes, a lo largo de estas semanas atrás te he traído resultados de diferentes compañías y como sabes, los resultados de las compañías pueden alterar la valoración de la compañía. Es decir, en concreto, el precio de cotización puede variar arriba o abajo en función de si los resultados han sido mejor de lo esperados o peor de lo esperados. Pero es que también, digamos que aparte de los resultados, influyen otros factores. Entonces, en este vídeo, digamos que quiero hacer una especie de mix para que veas más o menos las conclusiones que se pueden sacar en función de, por una parte, lo que esté pasando a nivel macroeconómico, por otra parte, lo que esté pasando a nivel de empresa y por otra parte también lo que esté pasando a nivel de, en este caso, empresas o conjunto de empresas dentro de un mismo sector o industria. Es por eso que, en primer lugar, lo que me gustaría comentarte es que aquí, como puedes ver, estamos en la página web de federalreserves.gov, es decir, la Reserva Federal, donde de aquí podemos sacar, por ejemplo, el calendario de reuniones, próximas reuniones, que como puedes ver, la próxima es este 17-18 de septiembre. ¿Por qué te traigo esta página? Bueno, aparte de para que puedas hacer el seguimiento de todo lo que se comenta, fíjate que aquí en la web puedes acceder por PDF o HTML a las reuniones anteriores y la información importante, es decir, las actas del Comité Federal de Mercado Abierto, y aquí puedes ver pues todo lo que se ha hablado importante sobre los cambios de tipo de interés, inflación, expectativas, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto te puede ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de saber en qué sector invertir, y lo importante es que debemos situarnos en ahora mismo cómo está a nivel internacional el sentimiento de mercado. En este caso, el mercado espera que en esta reunión, es decir, el 17-18 de septiembre, la Fed baje los tipos de interés, pero no solo que los baje incluso 0,25, sino hay algunos analistas que incluso estiman o tienen expectativas de que haya dos bajadas de tipo de interés. Cuando se habla de bajada de tipo de interés, una o dos, normalmente se suele hacer referencia o se suele hablar sobre todo de la parte de 25 puntos básicos o 0,25 puntos porcentuales. Por tanto, si se habla de que puede haber una bajada, sería esos 25 puntos básicos, o dos bajadas de golpe significa 0,50% o 50 puntos básicos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, como ya te he hablado en el canal, precisamente esto es importante porque, como sabes, si se bajan los tipos de interés, muchas compañías pueden acceder a capital mucho más fácil y, por tanto, digamos que invertir en el negocio o reinvertir en el crecimiento de la empresa o también incluso invertir en nuevos proyectos, entre otras cosas, y todo eso hace que pueda, digamos, motivar a que el mercado esté dispuesto a pagar mayores múltiplos por las compañías, porque esperaría en ese caso que los beneficios futuros de esas empresas serían mayores. ¿Por qué? Porque aparte de que la financiación les saldría más barato, eso significa que también podrían captar capital de una forma más sencilla y, por tanto, en ese escenario, tanto empresas grandes, medianas o pequeñas podrían tener, digamos que, mayores vientos de cola o mayor crecimiento para los próximos años y pasar a una fase de crecimiento del ciclo. Todo esto es importante entenderlo porque a nivel macroeconómico es verdad que, aunque no nos guste y debemos ser inversores a largo plazo, siempre debemos vigilar qué es lo que puede hacer el mercado o la economía global a corto y medio plazo, sobre todo no tanto para vender y comprar o intentar hacer trading, cosa de lo que yo, digamos que más o menos intento alejarme, sino más bien sería para aprovechar las oportunidades de mercado. Es decir, que si hay algún momento de incertidumbre injustificado, pues poder posicionarnos en esas empresas de mayor calidad con un mayor descuento. Entonces, una vez has entendido esto, me gustaría decirte que en este vídeo lo que voy a intentar hacer es traerte tres bloques, es decir, tres sectores diferentes, tres bloques con sectores diferentes o industrias diferentes, para que veas a modo de ejemplo cómo o qué conclusiones podrías sacar de una forma, por supuesto, mucho más rápida, pero digamos sin hacer un análisis tan profundo, pero sí más o menos intentando entender qué es lo que ocurre en cada sector, para que más o menos veas qué determinación o qué decisiones podríamos llegar a tomar en ese escenario. Entonces, en el primer caso, aquí te traigo el ejemplo de ASML y
y Nvidia. Por ejemplo, son dos empresas que ya te he traído al canal y que ASML, como puedes ver, en la última semana lleva una caída del 15% y está cotizando a 681 en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Al igual que Nvidia, que si te fijas lleva una caída en la última semana del casi 14%, y si te fijas esta compañía realmente llegó a cotizar hasta hace poco a $130 por acción. Como sabes, estas dos empresas son empresas muy seguidas por la comunidad y dentro del sector de semiconductores digamos que también son importantes. Como ya te he explicado en vídeos anteriores, y es por eso que es importante analizar cada empresa por separado, pero luego digamos que competidores y también clientes de la empresa, en este caso, como ya te he explicado, para este sector en la cadena de suministro, si por ejemplo puedes comprobarlo en el vídeo anterior que te he traído de Microsoft analizando los resultados de la empresa. Si la empresa demanda más chips, en este caso porque ven que tienen que seguir invirtiendo fuertemente para mejorar la inteligencia artificial, esto estamos hablando por supuesto que a corto plazo, eso significa que su principal cliente para eso, que es en este caso Nvidia, pues tendrá unas mayores ventas o seguirá pudiendo venderle a Microsoft, porque Microsoft va a seguir destinando más capital a esa inversión de nuevos chips. Recuerda que estaba el H200 y nuevamente ahora está incluso el Blackwell, que se está poniendo en prueba y se empezará a vender de aquí a final de año. Pero eso no es todo, sino recuerda que ahí no acaba la cadena. Es decir, después de que Microsoft le demande a Nvidia, Nvidia necesita demandarle al que fabrica esos chips. En este caso es Taiwan Semiconductor, y Taiwan Semiconductor, para que fabrique esos chips, si también tiene más demanda, tiene que demandarle más a ASML, y por supuesto ASML también se ve beneficiada, como ves, directa e indirectamente, tanto directa por los clientes directos como es en este caso Taiwan Semiconductor, como de forma indirecta porque el cliente final de la cadena también está demandando, o mejor dicho, está invirtiendo fuertemente y por tanto aumenta la demanda y toda la cadena tiene que aumentar la producción, la capacidad productiva. Todo esto es importante entenderlo porque lo lógico es que si el mercado fuera 100% racional y eficiente, a medida que toda la cadena de producción aumenta la productividad, debería de aumentar el múltiplo de valoración, al igual que el precio de cotización. Sin embargo, aquí lo que nos encontramos es que ASML te la están ofreciendo a 681 cuando hace una semana para atrás te la ofrecían a 810, y si incluso ponemos un mes, esta compañía llegó a cotizar hasta los 843, como puedes ver. Ahora podrías pensar, bueno, es que lo que pasa es que el múltiplo al que estaba también era exigente. Bien, pero si te fijas, los beneficios para esta compañía en concreto, porque ya habían avisado de que iban a vender menos máquinas de litografía este año, pero sí iban a empezar a vender para los próximos años, pues evidentemente el múltiplo para un año o para el año 2024 era elevado, pero para los siguientes años ya estaba incluso de forma muy atractiva, y eso incluso cotizando a un precio más alto, por tanto cotizando un múltiplo más exigente pero razonable. Fíjate que ahora el mercado nos la ofrece por 681, al igual que, como digo, Nvidia, que nos la ofrece por 102, que no son ni mucho menos las 45 veces, 43, 45 que estaba, pero sí esta compañía ya se está poniendo bastante atractiva en el rango de las 35, 36 veces, cosa que eso es interesante. Por supuesto, todos los rangos o múltiplos que te estoy hablando siempre es teniendo en cuenta a 12 meses forward con los beneficios que presentarán el siguiente ejercicio fiscal. En este caso, para Nvidia, este es el 2025, sería para 2026, para ASML, que es 2024, sería para el de 2025, y así con el resto de empresas que las que voy a hablar en este vídeo. Por tanto, como puedes ver, realmente ahora mismo el mercado, por la incertidumbre, no solo de los tipos de interés, de que están presionando a la Fed, bajando todo el mercado en términos generales, sino es que además en esta industria en concreto, y por eso también hay que analizar cada industria, precisamente lo que se sabe es que esta industria, el sector de semiconductores, suele ser cíclico, es decir, normalmente todos los años no le vendes a los mismos clientes los mismos chips. En este caso, por ejemplo, si Nvidia le vende el Blackwell o todo lo que necesita de Blackwell para Microsoft, una vez ya Microsoft esté abastecido, luego no va a seguir comprando, a no ser que, por supuesto, digamos que implementen una nueva mejora, saquen un nuevo chip
en la cadena de producción y por supuesto le merezca la pena seguir invirtiendo para, digamos, no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Por tanto, podemos esperar que 1 o 2 años, ya como he explicado en el canal, pues para esta empresa o para este sector, pues puedan ser años más reguleros o incluso negativos, pero eso no nos tiene que cegar para pensar a largo plazo. Y en este caso, como vemos, los tipos de interés para estas empresas que tienen que invertir fuertemente y muchas de esas, por supuesto, tienen que endeudarse. Si se bajan los tipos de interés, pues eso les ayuda a financiarse más fácil. Y al mismo tiempo también hay otro problema, y es, por ejemplo, el caso de la demanda, sobre todo con el mercado chino, que también lo veremos con el siguiente bloque, que es el segmento de lujo, como te enseñaré después. Pues en este caso, el mercado chino, como también sabes, digamos que las expectativas, y ya te he hablado en vídeos anteriores, las expectativas de crecimiento que habían para el mercado chino o recuperación, ahora esas expectativas han bajado porque digamos que los analistas de diferentes bancos, JP Morgan, Bank of America, etcétera, etcétera, puedes consultarlos en su guía de mercado, pues puedes ver que realmente han bajado el guidance, es decir, que el crecimiento esperado por esos mercados ya no va a ser tal, y por tanto, digamos que en ese caso también podría afectar porque son potenciales clientes de estas empresas. Bien, una vez has visto más o menos lo que podría o las conclusiones que podría sacar con este sector, simplemente después lo que habría que hacer es venir a Ticker, por supuesto, ir poniendo empresa por empresa, ver el múltiplo, realmente si está con cierto descuento, ver si realmente o entender si la empresa tiene la capacidad de para los próximos años seguir aumentando los beneficios. Por ejemplo, en el caso, te pongo aquí como ejemplo a ASML, puedes ver realmente que si vamos aquí a la parte de estimaciones, fíjate cómo para los siguientes años, que esto es lo interesante, 2025, 26, 27, para 2024 se espera un crecimiento del 0,5, pero ya lo ha explicado la compañía que este año esperaban mantenerse, es decir, no crecer, pero para los próximos años ya tienen máquinas que están fabricando y que van a entregar el próximo año. Por tanto, van a ser ventas garantizadas. Crecimiento del 31, luego del 10, 16, 12. Por tanto, si la empresa sigue creciendo y fíjate que el mercado ahora mismo nos las está ofreciendo, por ejemplo, por PER, fíjate que está según Ticker, ojo, que realmente habría que ajustar esto porque incluso podría estar más barata. Fíjate que está a 27 veces cuando esta compañía perfectamente ha estado, fíjate, de media 34 veces, a 5 años 35 veces, y ya no solo por la media histórica, sino por, como te he explicado en el canal, esta empresa tiene enormes ventajas competitivas, tiene más de 8-10 años de ventaja tecnológica frente a sus principales competidores, y todo eso evidentemente justifica que se pague un mayor múltiplo. Entonces, una vez haces todo este razonamiento, llegarías al precio objetivo que ya te he enseñado en el canal de cómo calcularlo por cada empresa, y al final tomas la decisión de si invertir o no en cada empresa. En este caso, como te digo, yo te he traído como ejemplo a ASML y Nvidia para que veas dos ejemplos dentro del sector de semiconductores, y por supuesto también te he nombrado Microsoft, también te he nombrado Taiwan Semiconductor, y puedes hacer exactamente lo mismo. Ahora bien, voy a cambiar de tercio y me voy a ir al segundo bloque, donde en este caso digamos que también me gustaría hablarte del sector de lujo, y más concretamente de tres empresas como son las empresas de Hermès por un lado, luego por otro lado me voy a ir aquí y voy a cambiar a LVMH, es decir, Louis Vuitton, y luego voy a abrir otra pestaña donde aquí voy a poner, por ejemplo, en este caso Moncler, que son para mí tres empresas del sector de lujo textil, sobre todo, es decir, accesorios, bolsos, ropa, etcétera, etcétera, que son empresas que más o menos sí se podrían considerar, sobre todo lujo extremo, empresas como Hermès, y luego después lujo como Louis Vuitton, y Moncler también, digamos que una empresa de lujo, pero también es verdad que esta es más estacional, aunque lo están solventando. Fíjate que también en este bloque, con este sector en concreto de lujo, las tres empresas han caído. Si pongo 5 días, fíjate que Moncler ha caído un 8%. Si nos vamos a Hermès, que es la empresa de mayor calidad del sector de lujo, fíjate que también ha caído un casi 12%, un 11,64%, y también en este caso Louis Vuitton, fíjate que a 5 días ha caído un 8%. Incluso Louis Vuitton, si ponemos el gráfico un poco más amplio, fíjate que la compañía también lleva una caída mayor a 6 meses, desde los 872 hasta ahora mismo que nos las ofrece el mercado a 612 euros por acción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo
ocurriendo también con este tema o con esta industria en concreto? Exactamente lo mismo. Por una parte, tipos de interés, incertidumbre, pero por otra parte también digamos que a nivel global también digamos que está el miedo de la parte de recuperación del mercado asiático, porque para las empresas de lujo el mercado asiático son clientes potentes que además se esperaba que esa parte fuera creciendo y que fueran llegando o se fueran creando nuevos ricos que fueran futuros clientes para todas estas marcas, y por tanto el mercado digamos que ya está descontando que como ese mercado, el mercado asiático, más concretamente el chino, va a crecer más lentamente, pues eso seguramente afectará a estas compañías, a Louis Vuitton, a Hermès y a Moncler. Pero como ya te he enseñado en el canal, por supuesto ya puedes ver cuánto está de expuesto cada compañía en ese mercado en concreto y realmente cuánto como máximo le podría afectar a las ventas, y ya hemos visto que más o menos algunas, también dependiendo de la empresa, puede situarse entre un 5 y un 15%. Pero ojo, ten en cuenta de lo que estamos hablando al analizar de una empresa de lujo. En este caso, cuando hablamos de una empresa de lujo, se habla de empresas que generalmente o normalmente tienen mayor demanda que oferta. Es decir, que si tienen mayor demanda y hay una parte del mercado que no les compra, normalmente como tienen una mayor demanda, les comprarán otros. Es decir, es verdad que puede que durante una temporada, durante un tiempo determinado, no crezcan por la parte geográfica de China, de Asia, etcétera, pero sí pueden tener una mayor demanda si hay una mayor recuperación por la parte de Europa o la parte de América, tanto América del Norte, América del Sur, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que si la empresa no crece por un lado, crece por otra, y además tienen las ventajas competitivas de subir el precio porque precisamente siempre tienen menor oferta que demanda y tienen digamos que esas ventajas competitivas que hacen que estas empresas sean más deseables por todos los clientes. Por todo eso, fíjate que también estas compañías, por supuesto, también haríamos específicamente lo mismo. Nos vendríamos aquí a ticker y por ejemplo pondría el ticker de Louis Vuitton, como puedes ver, también el de Hermès, también el de incluso Ferrari, que ha bajado, aunque es verdad que el caso de Ferrari sigue cotizando a 50 veces, es decir, sigue cotizando a un múltiplo muy exigente para ser una compañía de lujo, que por supuesto está justificado pagar un mayor múltiplo, pero quizás 50 ya es demasiado elevado. Pero fíjate que en el caso de Louis Vuitton, como te digo, 612, eso implica que estaría ahora mismo cotizando esta compañía a 19 veces, es decir, por debajo de las 20 veces, cuando esta compañía perfectamente, aunque es verdad que tiene crecimientos más moderados que Hermès y Moncler, sí es verdad que estaría justificado unas 25 veces tranquilamente. Y fíjate que en el caso de Hermès, que muchos se preguntan qué es lo que pasa con Hermès porque siempre está cotizando a múltiplos demasiado elevados, pues fíjate ahora mismo las oportunidades que te está dando el mercado. Y cuando digo oportunidades, digo bien porque hay que centrarse en qué tipo de empresa estamos analizando. En este caso, si yo me pongo aquí y voy a enseñarte la parte de Hermès, que es RMS, como puedes ver, fíjate que el múltiplo que sale de valoración de la compañía Hermès, si carga la página, puedes ver que por PER está aquí, nos dice que a 40,97, pero esto no es del todo así, porque fíjate que el precio, y me cambio un momento de cámara, está aquí a 1909, incluso lo puedes ver aquí en Google como es 1909. Por tanto, si me voy aquí a la calculadora y a estimaciones, voy a hacer lo siguiente. Por un lado, voy a venirme aquí, calculadora, y voy a poner 1909, fíjate, 1909. Y esto lo voy a dividir entre los EPS, pero recuerda que no los de 2024 ni los de mediados de 2024, sino los de 2025, es decir, del año completo, lo que van a conseguir en 2025. Aquí puedes ver que 2025 pues nos sale 49,14. Esto lo divido entre 49,14 y fíjate que la compañía ya está por debajo de las 40 veces, 38 veces, que ojo, te puede parecer caro, pero fíjate que teniendo en cuenta que más o menos se estima que la Fed vaya bajando los tipos progresivamente y quizás puede que empiecen ahora a finales de 2024 y todo 2025 sigan bajando los tipos, es decir, que todavía eso siga alimentando que la economía cada vez pueda seguir creciendo más, por tanto esos ricos puedan seguir comprando productos de lujo como puede ser Hermès, Louis Vuitton, etcétera, incluso yéndonos a 2026, donde aquí
los EPS son de 54 y fíjate que el crecimiento estimado es moderado del 7, del 11, luego del 5 y del 8, es decir, un crecimiento de doble dígito bajo que es razonable para una empresa como Hermès con las ventajas competitivas que tiene de crecimiento de precio, limitación de oferta y deseo de la marca, entre otras cosas. Pues fíjate que si tenemos en cuenta los 1.909 que estaríamos, por ejemplo, pagando hoy y lo dividimos entre los 54,95, como puedes ver, fíjate que el múltiplo ya estaría por debajo de las 35 veces. Dicho de otra manera, hoy puedes pagar por Hermès 35 veces, o mejor dicho, menos de 35 veces de 2026. Y esto es importante porque ya te está diciendo el plazo temporal mínimo que tienes que tener Hermès en cartera para asegurarte de que si se paga por Hermès 35 veces de aquí al futuro, tú no pierdes dinero. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos vamos aquí, y precisamente es por eso por lo que tenemos que buscar múltiplos que puedan ser interesantes para asegurarnos no solo obtener una buena rentabilidad, sino también tener la seguridad de que pase lo que pase, vamos a ganar dinero, que al final esto es de lo que se trata la inversión. Pues fíjate que si vamos aquí a la parte de valoración y vamos al múltiplo, fíjate o intenta buscar más o menos realmente cuándo ha pagado el mercado 35 veces o menos de 35 veces por esta compañía. En los últimos 5 años, fíjate que aquí solamente, fíjate que en el punto de 2022, el punto más bajo 36 veces y solamente en pandemia, como puedes ver, 34,70 veces, cosa que realmente aquí la calculadora nos da 34,7, es decir, prácticamente este múltiplo solo se ha pagado en pandemia, como puedes ver aquí, 34,70 veces. Y por supuesto, si vamos más atrás, donde el mercado ya pagaba múltiplos inferiores por esta compañía, es decir, de media entre 35 y 40 veces, que se ve aquí más claramente, pero es verdad que la calidad de la empresa también poco a poco ha ido demostrando que tiene una mayor resiliencia, sobre todo incluso en entornos complejos macroeconómicos, pues todo eso al final te hace ver que incluso si hicieras estimaciones a futuro a 35 veces, es decir, siendo conservador, a partir de 2026 en adelante no perdería dinero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que empresas como Hermès siempre van a poder subir los precios, tienen pricing power, tienen ventajas competitivas como reconocimiento de marca, limitación de oferta y todo lo que te he explicado, y todo eso te garantiza tener un buen resultado a largo plazo. A corto plazo, por supuesto, no, porque estás pagando un múltiplo exigente, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Al igual que también lo que te comentaba con Louis Vuitton, que también está a 612, y fíjate que si vamos aquí y en este caso hago exactamente lo mismo por Louis Vuitton, fíjate el múltiplo que se está pagando por esta compañía. Ahora mismo, según nos dice Ticker, los analistas de Ticker, fíjate que por PER, como te decía, se está pagando menos de 20 veces, y si pongo 5 años, fíjate que prácticamente salvo pandemia o incluido pandemia, 19 veces, que justo es lo que nos decía Ticker, menos de 20 veces, fíjate que ahora mismo está al mismo múltiplo que en pandemia de los últimos 5 años. Por tanto, quiere decir que te estás comprando o te estarías comprando Louis Vuitton al múltiplo más bajo posible de los últimos 5 años, en los que incluso ha estado justificado un cierre masivo de tiendas debido a la parte de la pandemia. Es decir, ahí sí que es verdad que la compañía de forma real, de forma realista, no estaba vendiendo porque las tiendas estaban cerradas. Sin embargo, ahora no está pasando eso, pero sí ocurre lo del mercado chino, las expectativas de tipos de interés, etcétera, etcétera, y el mercado te la está ofreciendo exactamente al mismo múltiplo. Por tanto, quizás esto te puede asegurar, y de hecho te invito a que hagas los cálculos con Louis Vuitton y también con Moncler para que veas que estas compañías, con el descuento que te está ofreciendo ahora mismo el mercado, pues puedes obtener una rentabilidad cercana incluso al 15% solamente por el descuento de múltiplo, y por supuesto teniendo en cuenta que se van a pagar de aquí al futuro los múltiplos apropiados por esta compañía, que más o menos por Moncler se podría situar entre 21 a 23 veces, por Louis Vuitton se podría situar entre 25 veces aproximadamente, 25, 27 veces incluso en algún momento más exigente, e incluso con Hermès, tal y como te he mostrado, no te tienes que ir ni siquiera a las 50 veces, sino solamente con tener en cuenta 35 veces, ya ves que a partir de 2026 ganas dinero seguro. Por tanto, este tipo de inversiones también es interesante, y por eso deberías de tener en cuenta este segundo bloque del sector o industria de empresas de lujo.
Ahora bien, como tercer y último bloque, me gustaría también hablaros de unas empresas que yo no he analizado todavía en el canal, pero sí me gustaría comentarla porque muchos de vosotros, muchos suscriptores, me habéis preguntado sobre este tipo de compañías, y en este caso te voy a hablar del bloque de bebidas energéticas como puede ser Monster y Celsius. Para eso me voy a ir aquí, voy a quitar esta de aquí y voy a poner aquí en primer lugar pues Monster por un lado, como puedes ver, stock price, y luego en este caso voy a poner aquí Celsius, como puedes ver, que también es otra empresa, que son las dos empresas que son ciertamente parecidas, pero digamos que Celsius está teniendo un mayor crecimiento y además parece que es una empresa que le está gustando bastante a la comunidad. Y fíjate que Monster pues es una empresa que históricamente pues ha tenido uno de los crecimientos más bestias, si no el más bestia, de prácticamente toda la bolsa, con un 60.000% de rentabilidad desde su salida a bolsa, desde el histórico, como puedes ver. Mientras que en el caso de Celsius, fíjate que desde su salida a bolsa también esta compañía, fíjate que cotiza a 31,96 y ha ofrecido ahora mismo, según nos dice Google, pues un 99% y está teniendo crecimientos mucho más grandes. Pero fíjate, y aquí es interesante para ver la bajada que ha tenido esta compañía, fíjate que desde los precios de 95 hasta ahora mismo 31, parece que realmente la caída ha sido bastante bestia, mientras que Monster también incluso ha ocurrido una caída recientemente, como puedes ver aquí. Fíjate que desde los puntos máximos que la compañía cotizaba a $59, como puedes ver, o prácticamente 60,45, ahora se sitúan los 48. Bien, entonces en este sector en concreto también debemos analizar este tipo de sector, este tipo de industria de bebidas, donde debemos analizar realmente qué ventajas tiene esta compañía. Por ejemplo, en este caso, yo que las estoy viendo de forma objetiva y sin entrar a valorar cada una en detalle, fíjate que son empresas de bebidas donde generalmente Monster la conoce, es decir, ya tiene más reconocimiento de marca, se reconoce mucho más, al igual que por ejemplo Red Bull, que es otra empresa de bebidas energéticas, y en este caso, pues fíjate que la empresa de Celsius no la conoce todo el mundo. Es verdad que está en pleno crecimiento, es una empresa más pequeña, y que si vamos por ejemplo aquí a Ticker y por ejemplo pongo la empresa de Celsius, fíjate que realmente el crecimiento que podemos ver de esta empresa es, o se espera que sea, mucho mayor del que por ejemplo podría ser en Monster. Fíjate que aquí en cuanto a crecimiento de ingresos, esta compañía ha tenido crecimiento del 45, 42, 74, 140, 108, 101, y luego se esperan para los siguientes años crecimientos del 12, 19, 22, un 4,5 y un 12, y también ten en cuenta que estos son estimaciones de analistas. Por tanto, incluso podrían llegar a quedarse cortas porque los analistas siempre tienden a no alejarse mucho del precio objetivo actual para, digamos, no fallar o acertar lo máximo posible. Y en el caso de Monster, fíjate que esta es una empresa mucho más reconocida, pero por supuesto esta empresa, digamos que ahora mismo está teniendo crecimientos más moderados, obviamente porque esta empresa es un monstruo, es decir, es muchísimo más grande, y por tanto ahora los crecimientos esperados, como puedes ver, son del 6, del 8, del 10, del 9, del 8. Bien, yo a priori, aunque es verdad que en cuanto a crecimiento te puedo decir, y digamos que sin equivocarme, que el crecimiento de Celsius es y va a ser seguramente a corto y medio plazo mayor que el de Monster, es decir, que seguramente esa empresa, por el tamaño que tiene y la fama que está cogiendo, seguramente tenga un mayor tirón a corto y medio plazo, y por tanto ese crecimiento afecte al crecimiento de la compañía. Pero aquí lo que debemos valorar realmente es más bien qué tipo de inversor queremos ser o en qué tipo de inversión queremos invertir. La pregunta es, si yo me salgo de estas dos compañías en concreto, o incluso si quisiera tener en cuenta también Red Bull, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué ventajas competitivas hay en este sector? Pues en este sector en concreto, en este bloque que te estoy analizando, no hay ventajas competitivas, precisamente porque cualquier empresa puede sacar
una nueva bebida que prometa ser, pues como el caso de Celsius, pues más sana, que tenga digamos que una mayor variedad, que sea para mayores tipos de personas, es decir, que sea de una mayor calidad, que sea menos nociva para el cuerpo, entre otras cosas, y siempre puede salir cualquier empresa con una nueva bebida que te robe cuota de mercado. En este caso es verdad que si analizas Monster por separado y Celsius, Monster todavía es una empresa que tiene muchísima cuota de mercado con respecto a Celsius, pero es verdad que Celsius está poco a poco acaparando cuota de mercado. Por tanto, para mí este tipo de empresas son empresas que ya de entrada, por el simple hecho de estar operando en un sector en el que no tienen ventajas competitivas, fíjate que cuando pasan causas ajenas a la empresa, es decir, como te decía, lo de la Reserva Federal, lo de la bajada de tipos de interés, también las expectativas del crecimiento del mercado chino, la posible o el posible conflicto que hay y que todavía sigue durando entre Rusia y Ucrania y otros países, es decir, todo eso que son cosas ajenas a estas compañías, pues estas compañías, como no tienen ventajas competitivas, son más propensas a verse afectadas por todo ese entorno adicional o por todas esas cosas adicionales. Como son empresas en las que puede llegar un competidor, robarles cuota de mercado, en las que digamos que la economía puede afectar a este tipo de empresas porque, por supuesto, si el consumo cae, la economía, digamos que se resiente, el consumo cae, pues digamos que muchos de los clientes, muchos de los consumidores, muchos de los ciudadanos dejarán de consumir estas bebidas que suelen ser bebidas adicionales o de consumo discrecional más que de consumo estable y por tanto digamos que tampoco hay una cierta resiliencia para este tipo de empresas. Aún así yo sí es verdad que tendría cuidado con este tipo de compañías porque aunque es verdad que por ejemplo en el caso de Celsius ha tenido un desempeño muy importante pero ahora ha corregido fuertemente, me gustaría enseñarte lo siguiente, y es que en este caso si me voy aquí y pongo Celsius, fíjate que si vamos a ver realmente el múltiplo de la compañía, no, es que Celsius ahora está barata porque ha caído mucho. Cuidado con esa premisa porque esta compañía no está barata. Esta compañía incluso después de todo lo que se ha desplomado, fíjate que venía de cotizar a 400 veces o más de 300 veces, te estoy hablando de PER, y ahora mismo se sitúa, el punto más bajo es 31, es decir, incluso después de toda la caída todavía sigue estando o cotizando a un múltiplo exigente. Es verdad que es una empresa de mayor crecimiento, por lo que también digamos que se puede asumir un mayor múltiplo por este tipo de empresa y ahora está a unos múltiplos que se podrían considerar razonables si mantiene el crecimiento que está teniendo de ese 15-20% para los próximos 5 o 10 años, podría estar perfectamente justificado pagar 30 veces o incluso hasta 35 veces si, como te digo, por la temporalidad esta compañía es capaz de mantener ese crecimiento hasta 10 años, puede ser interesante invertir en esta empresa, pero cuidado con decir que porque ha caído mucho el precio está barata, porque no está barata, cosa que en el caso de Monster, fíjate que voy a poner aquí la empresa de Monster para que las puedas comparar las dos exactamente por el mismo múltiplo y veas cuál es el diferencial entre una compañía y otra. Fíjate que la compañía de Monster está aquí abajo, donde realmente el múltiplo más alto que se ha pagado es justo el mínimo al que ahora mismo está cotizando Celsius. Y te guste o no te guste, Monster es mejor empresa, es más grande, es más reconocida, es decir, a nivel internacional muchas más consumidores conocen la empresa o la bebida de Monster que la de Celsius. Es verdad que Celsius está teniendo un mayor crecimiento, pero ahora mismo digamos que de forma objetiva Monster es una mejor empresa y se están pagando múltiplos donde el más alto que se ha pagado en el último año, fíjate que es el mínimo que realmente se está pagando por Celsius. Y ya ni te digo si vamos a 3 o 5 años donde realmente la distorsión es muchísimo mayor. Es decir, por la empresa de Celsius se han estado pagando múltiplos prohibitivos que, aunque sea una empresa de mucho crecimiento, realmente como inversores no sería correcto invertir en este tipo de empresas. Si es verdad que a la hora de especular, no te digo que no, puedes tener un pequeño porcentaje para decir, oye,
yo creo que esta compañía en concreto sí puede multiplicarse por muchísimas veces. Bueno, pues le puedes asignar un 0,5, un 1%, un 2%, pero yo de entrada nunca recomendaría invertir en empresas que estén cotizando a más de 50 veces y mucho menos si incluso no son ni del sector de lujo o son de sectores como estos que son más frágiles. Por tanto, digamos que para este tipo de empresas, ahora sí es verdad que Celsius está a un múltiplo razonable, que no atractivo, razonable, pero para mí sigue siendo, digamos, una mejor inversión, aunque tenga menos crecimiento, la compañía de Monster, porque es mayor seguridad y aquí recuerda que de lo que se trata es de aplicar interés compuesto. De nada me sirve poder invertir en una compañía a 30% anuales durante 3 años y luego tengo que pagar impuestos porque tengo que vender esa compañía porque ya no tiene esos buenos resultados, que en vez de eso invertir en una compañía que durante 20 años lo mismo, si es verdad que me puede crecer a 8 o 10%, pero durante 20 años, durante 15 años, durante 10 años. Por tanto, si te fijas, al final, a largo plazo, voy a obtener una mayor rentabilidad que tener a corto plazo una rentabilidad más explosiva. Y eso tienes que tenerlo en cuenta también a la hora de elegir qué tipo de empresa quieres incorporar a tu cartera. Por tanto, como ves, más o menos yo te he explicado aquí en términos generales distintos bloques de distintos tipos de empresas en distintos sectores e industrias y como ves más o menos el cómo afecta la situación actual macroeconómica más toda la incertidumbre del mercado y cómo le afecta a cada sector. Por supuesto, hay muchísimos más sectores donde debes intentar sacar estas mismas conclusiones para al final tomar la mejor determinación y saber si puede ser o no una buena inversión a largo plazo. Y nada, espero que este vídeo te haya resultado interesante. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.